y hoy vamos a leeros un cuento. Es este, La montaña de libros más alta del mundo. ¿eh? A ver qué os parece. Es un álbum ilustrado, con lo cual tiene mucha foto y poca letra, ¿sabéis? Está muy bonito. Vamos a ver si podemos empezar. A ver si lo veis bien. Bueno, este será nuestro protagonista de hoy. ¿Veis? Es Lucas. Se llama Lucas. Y desde muy pequeño siempre quería volar. Él tenía decidido que debía volar. Entonces, desde muy chiquitito aquí en el parque, le veis, él ya pensaba en los pajaritos, veía los globos, siempre decidía que tenía que volar. Pero es muy pequeñito todavía, no puede ser. A ver. Podía pasarse horas enteras contemplando el vuelo de las golondrinas desde su ventana, mirándolo todo. Ahí está. Intentó fabricarse 1 millón de alas grandes, pequeñas, con plumas, con papel o cartón, cualquier invento que le ayudase en su objetivo, volar, pero sin éxito alguno. ¿Le veis aquí? Se ha hecho unas alitas con unas plumas y está ahí en la cama, vuela que te vuela, ¡pumba! Sube, baja, no hay manera, no puede volar. Y la mamá le llama, Lucas, ¿qué estás haciendo? Hace mucho ruido, pero nada, no lo consigue. Pero Lucas no se rendía. Cada Navidad escribía una carta a Santa Claus pidiéndole, por favor, por favor, por favor, unas alas que vuelen de verdad. Inexplicablemente, Santa Claus se equivocaba año tras año y le regalaba unas de juguete que no servían para nada. No había manera. Mira, ¿ves? Aquí tiene unas alitas de juguete aquí en la mano y le han regalado también un trajecito de Superman, pero con esto él no vuela, no puede ser. Al llegar su cumpleaños, tras soplar las velas del pastel y formular el mismo deseo de todos y cada uno de sus cumpleaños anteriores, mamá le dijo, mira Lucas, hay otras maneras de volar. Y le puso en las manos un libro. ¿Mm? Al principio Lucas no entendió, pero se sentó en el jardín y empezó a leer, sin más, ¿no? Empezó a leer, ¿ves? ¿Le estáis viendo? Ahí está leyendo. Y le gustó tanto el cuento que mamá le había regalado que lo acabó, vamos, de un tirón. O sea, es que no le duró nada el cuento. A ver si lo veis bien. Y resulta que casi sin darse cuenta cogió otro libro y luego otro y otro más. Le maravillaba todo aquello que descubría, aprendía o imaginaba a través de ellos. Mira, que este es muy bonito. ¿Ves? Está leyendo un libro y se ha trasladado aquí al mar, está dentro de la ballena, está ahí todo emocionado y muy concentrado. Vamos a seguir. Empezó a devorar libros y libros sin parar. Cuanto más leía, más rápido lo hacía. No podía parar. Pronto acabó todos los cuentos de la librería del salón y también la habitación de su hermana, los de la habitación de su hermana. ¿Ves? Aquí cogió un libro y está en el libro del Principito. ¿Ves? El Principito era este niño que vivía en un planeta muy chiquitito, donde solo cabía un volcán y una pequeña flor, nada más. Pues ahí está Lucas leyendo el libro y se ha trasladado hasta otro planeta incluso. Más, decía Lucas sin parar, más libros. Cuando se quiso dar cuenta, tenía el jardín lleno de libros. Formó una pila, se instaló en ella y pidió más libros. Aquí está.
Todos le llevaban libros, sus amigos, los vecinos, los amigos de los vecinos, todos. Aquí está leyendo el libro de la selva. ¿Veis? Ahí está el oso, la serpiente, la pantera. De ese modo su montaña de libros iba creciendo y creciendo, y de repente Lucas dejó de bajar, ni siquiera para comer o dormir. Su madre, su hermana y hasta los bomberos intentaron disuadirlo, pero Lucas solo podía pensar en seguir leyendo. ¿Ves? Le subían la comida y todo con un globo ahí. No quería bajar Lucas. Cuando acabó con los libros del vecindario, empezó a recibir furgones cargados desde la biblioteca municipal. La montaña de libros crecía y crecía, y su caso se hizo tan famoso que hasta salió en las noticias. Ahí está, ¿ves? En la tele. Aquí está la grúa, tienen que subirle los libros con grúa. En cuanto supieron de él, de todas partes se acercaba gente para conocer la montaña de libros más alta del mundo. Iban todos a ver a Lucas. Oh, espera. Fijaros, qué montón de libros. Nada, no le importaba nada. Llovía, nevaba, él seguía leyendo. ¿Eh? Cada relato le hacía viajar a otros países, descubrir cosas sorprendentes sobre la historia, conocer nuevos personajes o imaginar mundos que no existían en la realidad. Como aquí, ¿veis? Está ahí con King Kong. Y un día, de repente, entendió lo que mamá le había querido decir, que aunque él no pudiese volar, su imaginación sí que podía hacerlo. De hecho, se dio cuenta de que no había dejado de volar desde que empezó a leer el primer libro, y en ese momento deseó bajar de su montaña de libros para contárselo a mamá. Pero ¿cómo? ¿Cómo podría bajar de aquí? ¿Es muy alto? Ahí está pensando, a ver qué haré, qué haré. Y la solución, de nuevo, fue su imaginación. ¿Eh? Imaginó que iba en un avión de papel, bajó de su montaña y se lo contó a su mamá, lo bien que se lo había pasado. Fue genial. Bueno, pues esto se ha acabado, ¿eh? Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y ahora lo que yo os quería decir es que si leéis mucho, podréis viajar con vuestra imaginación, cada día estaréis en un sitio y eso es estupendo. Así que ir a la biblioteca, coger un libro y a leer se ha dicho. Venga, adiós amiguitos, hasta otro día.